Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sean todas, todos y todes bienvenidos a su programa, el podcast de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Su servidor, Julio César Bermúdez Paz, como siempre es un placer recibirles en su programa, donde abordaremos temas muy importantes como lo son los derechos humanos. Pues bueno, el día de hoy tengo el verdadero honor de presentarles a una personalidad que nos acompaña y que, pues bueno, vamos a hablar de temas de suyo importantes relacionados con estos derechos, los derechos fundamentales. Permítanme presentarle al doctor Álvaro Gil Robles y Gil Delgado, quien es presidente de la Fundación Balsin Valores Democráticos. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted, doctor? En Morelia siempre bien. Excelente, eso es bueno. Siempre bien, es un placer estar aquí. Al contrario, doctor, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Y pues el día de hoy, si le parece, doctor, podemos abordar el tema relacionado con fanatismos religiosos, que es un tema, me parece, de suyo importante y sobre todo, pues, entender, digamos, los alcances que esto tiene. Doctor, es cierto que, pues, bueno, existe, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos esta situación del derecho al culto, por ejemplo, ¿no? El derecho a profesar cada quien sus creencias, de creer en quien guste, y de, digamos, hacer todos estos mecanismos tal vez de atención a las deidades que una persona tenga y también de no creer en algo. Sin embargo, vemos que esta situación en muchas ocasiones, pasa ciertos límites particulares donde nosotros podemos hablar justamente de fanatismos religiosos. Doctor, ¿qué podemos entender primeramente para todo nuestro público radioescucha como fanatismo religioso? Bueno, mire, lo primero que yo creo que deberíamos estar de acuerdo todos es que cada uno tiene el derecho pleno a profesar la confesión religiosa que quiera. Y cuando digo esto, digo también el derecho a no profesar ninguna, sin pagar ningún precio político, sin que eso afecte a su libertad personal. Usted puede creer en un mensaje religioso A o B o C y tiene que ser protegido y defendido en su derecho a profesar eso o a no creer en nada y no tener ninguna religión. Es el punto esencial en el cual nos podemos encontrar todos. Yo tengo mi verdad, pero respeto su verdad, su parte de verdad. ¿Cuándo empieza a fallar el sistema? Cuando yo decido que mi verdad es la única verdad. Pero no me quedo ahí, porque eso cualquier confesión religiosa piensa que es única, obviamente. Cuando decido que además no voy a respetar su libertad y le voy a imponer mis creencias a usted, utilizando la fuerza. Puede ser fuerza física, puede ser fuerza moral, puede ser fuerza social, puede ser los medios de comunicación, puede ser económica. Cualquier medio por el cual yo le coarte a usted en su libertad y le obligue, si no a decir públicamente coincido con usted, a callarme mis creencias religiosas para no ser perseguido. En ese momento es cuando el fanatismo religioso mío le ha obligado a usted a pasar a un ciudadano de segunda, a un ciudadano sin libertad, para no sufrir el daño que yo le puedo hacer a usted si tengo el poder, hacerle perder el trabajo, meterle en la cárcel, lo que sea. Es decir, cuando el fanatismo religioso se convierte en un instrumento para hacer desaparecer la libertad de los ciudadanos y para imponer un pensamiento único o una religión única, en la creencia de que lo que no se acepta libremente yo lo impongo por la fuerza. Y lo que usted imponga por la fuerza nunca va a ser aceptado, nunca va a ser parte de lo que llamamos la libertad
y el respeto a los derechos humanos de las personas. Claro. Ese es el núcleo esencial sobre el que tenemos que estar de acuerdo. Perfecto, doctor. Pues bueno, a esto también me viene, un concepto, que en este caso es la laicidad. Cuando hablamos de laicidad, por ejemplo, en las cuestiones educativas, que generalmente, por ejemplo, aquí en México está previsto desde la Constitución, pues que la educación será laica, gratuita, inclusiva, en atención a derechos humanos y otros elementos más. Pero rescatando este concepto de la laicidad en la educación, ¿qué opinión le merece este elemento dentro de los ámbitos educativos? ¿Realmente es importante? ¿No es importante? ¿O a lo mejor podemos nosotros apreciarlo de una manera distinta a la cuestión de la laicidad? Respetar la libertad religiosa en el medio educativo, dice usted. Sí. Bueno, es absolutamente esencial. Hay que aceptar una idea que muchas veces los fanáticos no aceptan, y es que los gobiernos en un sistema democrático no pueden ser los portavoces de una concepción ni ideológica política ni religiosa que se imponga a todos los demás. Tienen que ser un instrumento de gobierno democrático que garanticen un espacio en la sociedad y en la escuela también de libertad. Por lo tanto, tienen que ser neutrales. En Europa lo llamamos establecer un sistema laico, es decir, en la escuela pública yo no hago proselitismo de la religión A o B o C. A lo mejor, y es algo que yo como comisario en su día propugné mucho y discutí mucho con las distintas confesiones religiosas provenientes del libro, en la escuela pública, como en las demás, hay que dar una formación general al estudiante del hecho religioso. Es decir, que el joven vive en una sociedad donde hay religiones distintas y debe conocer objetivamente las características esenciales del protestantismo, el catolicismo, el judaísmo, el islam, por ejemplo, por citar esto, ¿no? O del budismo, si usted lo que fuera. Lo cual no significa doctrinar, significa explicarle a usted, vive en esta sociedad que pasa esto. A partir de ahí, en la escuela pública no se debe imponer una religión, la enseñanza de una religión. O sea, si usted quiere, en un sistema democrático puede buscar una escuela privada donde le corresponda a una educación, además de los principios generales, más intensa en la religión A o en la religión B. Pero es muy importante que en la escuela los chicos, los futuros ciudadanos, salgan y se incorporen a una sociedad con la idea del respeto a los demás, el que profesa una religión y el que no. ¿Y cómo se obtiene el respeto? Estableciendo las condiciones en que a usted no le intoxiquen el día de mañana, con propaganda falsa, con mensajes falsos, sobre todo en las redes hoy en día. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues a mi modo de ver, que el joven salga de la escuela diciendo, yo sé esencialmente lo que es el judaísmo, el cristianismo, etc. Por lo tanto, no me cuente usted que los católicos van a cortar el cuello de estos o los musulmanes van a cortar el cuello de estos. No, el Islam no es eso. ¿Que hay en el Islam movimientos violentos, fanáticos? Claro. También lo hay en el judaísmo y también lo hay en el cristianismo. Pero esos son patología de esas religiones. Entonces, a mí no me cuente usted un cuento, porque yo salgo de la escuela sabiendo lo que es la religión judía, esencialmente, la cristiana y la musulmana. Con esa información yo me defiendo de la intoxicación. No sé si me explico bien lo que... Sí, claro, doctor, muy bien. Y a esto también, doctor, bueno, todas las religiones en este caso son susceptibles de cuestiones de fanatismo, ¿o no es una cuestión de la religión, es una cuestión de los que profesan esta religión? Mire usted, el fanatismo siempre es un exceso. Es un exceso de una concepción religiosa. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Tomemos el ejemplo que hoy más nos choca muchas veces, al menos en Europa.
la violencia del islamismo radical. Usted analiza el Islam, el Corán, como puede ser los Nuevos Testamentos o el Evangelio cristiano. Los Nuevos Testamentos no son precisamente pacíficos en muchos aspectos. El Corán también tiene elementos, pero en sí mismos no son violentos. Lo que es violento es la interpretación que pueda hacer de ese texto un fanático en la iglesia musulmana o un fanático en la iglesia cristiana. Y los cristianos hemos quemado a muchos que en la época de la Inquisición y otros por fanatismo religioso. En el Islam, claro, hay fanáticos que se aprovechan de personas en situaciones pues, socialmente muy difíciles, jóvenes, etcétera, agobiados por el no reconocimiento, por ejemplo, de Palestina y de otro, y que su forma de luchar es manipulada por el Islam. Le dice, no te preocupes que los crímenes que vas a hacer hoy te lo van a perdonar en el más allá. No es verdad. Pero el joven ignorante que no sabe nada, desesperado, es fácil que caiga en eso, si la sociedad no le ofrece nada. Es una manipulación de la ignorancia para producir una situación catastrófica de violencia criminal que favorece exclusivamente al fanático. Pues eso es lo que tenemos que intentar luchar, creando una sociedad mejor informada y con un espíritu de tolerancia y que respete al otro. Mire, cuando yo oigo a la gente, es que yo soy muy tolerante. Mire, no se trata solo de ser tolerante, porque ya la palabra tolerancia conlleva una parte de, no digo de fanatismo, pero sí de intolerancia, que es, mire, yo soy tolerante porque lo mío es lo mejor, lo que yo creo, pero le tolero a usted. No le respeto, le tolero que usted piense de otra manera. Es decir, no le voy a quemar en la hoguera ahora, o mejor dentro de un rato sí, pero ahora no. Esa es la tolerancia. Hay que vivir en el reconocimiento de la verdad del otro. Aunque no me guste, pero es su verdad. ¿Cuál es el límite? Que ese respeto signifique que él me respeta a mí, en la mía, o en la no mía, en la no creencia, y que por lo tanto no va a convertirse en una violencia para imponerme sus ideas, porque ahí nace el fanatismo y nace la quiebra de los derechos fundamentales de las personas. Claro, porque por ejemplo aquí en México se dio en algún momento en el siglo antepasado, pero la venta de terrenos en el cielo, ¿no? El intercambio de las propiedades físicas en la tierra por terrenos en la segunda vida, y eso es, pues yo creo que una situación pues terrible que propiciaron pues particularmente ciertas creencias en México. Sin embargo, para todo esto, doctor, entonces, ¿qué papel tendría, o digamos, cómo apoyaría o cómo puede coadyuvar en este caso el defensor del pueblo o los defensores del pueblo con respecto a al respeto a las creencias, a la diversidad que existe de creencias, y evitar justamente esas cuestiones de fanatismo en el Estado? Es parte de su labor fundamental, ¿no? Déjelo usted, por volver un momento a lo que hablábamos antes. Ahora estamos en el momento en que ha fallecido el Papa Francisco. ¿Cuál fue el mensaje para los cristianos del Papa Francisco? Pues el respeto del otro, la búsqueda de la justicia social, de los más desfavorecidos. Es decir, la lucha contra los espacios de discriminación y de injusticia. Eso es una religión, un mensaje religioso pacífico, de respeto al otro. Pero ahora vuelvo, y eso es una realidad, como puede ser por parte de otras confesiones religiosas. ¿Qué debe de hacer el ombudsman que dicen los escandinavos, los defensores del pueblo, las comisiones de derechos humanos? Pues luchar porque en la sociedad en la que están se respeten las condiciones para que efectivamente la libertad religiosa de cada uno
lo sea de verdad, lo pueda ejercer sin temor a represalias y sin temor a, digamos, a ser excluido socialmente o maltratado socialmente por tener unas confesiones religiosas u otras. Podremos estar de acuerdo o no, da igual que sea la confesión que usted quiera. Por ejemplo, los testigos de Jehová, pues a muchos nos produce dificultad de entender pues que a un enfermo no le puedan hacer una transfusión y que sea mejor que muera que hacer una transfusión. Yo no lo podré entender, pero respetaré, si es una concepción religiosa, su creencia, ¿no? Será discutible a lo mejor con un menor que está bajo una tutela, que no sabemos lo que él pensaría de verdad ese menor, etc. Hay muchos matices que podemos hablar. Pero el comisario o el comisionado, su obligación es velar porque los poderes del Estado o de la región o del municipio respeten esas reglas. No las invadan, no las nieguen, no creen condiciones en las cuales no haya la libertad para cada uno ejercer su confesión religiosa respetando las de los otros. Tienen que respetar también los espacios de neutralidad en la escuela pública, donde efectivamente se dé un conocimiento, pero no un adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Ahí está lo que se llama la autoritas del comisario, del presidente de la comisión. No tiene poder ejecutivo, pero tiene el poder de decir la verdad, y eso es muy importante. Con la sociedad y los medios detrás, recordarle al gobernante que no está respetando las reglas del juego o no está luchando porque se respeten las reglas del juego. Es la voz de la conciencia social, la voz de la democracia que le tiene que decir al gobernante: tu obligación es respetar este espacio de libertad para todos. Perfecto. Doctor, hace un momento le escuché decir algo que me pareció muy interesante, el hecho de decir que la paz es un bien muy escaso. ¿La paz? La paz es un bien muy escaso. Sí. Me parece una frase poderosa y bastante interesante. En este entendido, doctor, digamos, erradicar esta cuestión, o más bien, bueno, no sé si sea la palabra correcta, erradicar el fanatismo religioso, abona a estas cuestiones de cultura de la paz, o sea, es decir, pone su granito de arena para construir paz en un Estado. Que la paz es un bien escaso es, por desgracia, una realidad. No tenemos más que mirar a nuestro alrededor y vemos lo que está pasando en el mundo. La famosa cultura de paz por la que hemos luchado mucho desde la Segunda Guerra Mundial, que fue la lucha contra la intransigencia, la intolerancia, el fanatismo, el racismo, la xenofobia, todo lo que fue el nazismo y el fascismo, y el comunismo, que luego cayó más tarde también, todos los ismos, ¿no?, que es la negación del otro, la imposición. Pues parecía que habíamos construido en el mundo un espacio de paz, donde estábamos coincidiendo todos en que había que respetar ese núcleo esencial de convivencia, ¿no? Eso da la impresión de que últimamente está en entredicho. Últimamente la realidad nos demuestra que avanzan los extremismos radicales, los que no reconocen los derechos humanos, los que quieren imponer su verdad económica, social, política, religiosa, y que la sociedad tiene que reaccionar, tiene que decir esto: por ahí no vamos a ningún lado, ¿no? No es fácil hacerlo, es muy, muy agobiante, porque los principios y los valores, por ejemplo, en Europa, la construcción de lo que es la Unión Europea, no solamente un proyecto de un mercado común de valores y de económicos y trabajos y elementos de desarrollo económico y social, son también de principios políticos. Es decir, Europa no es un mercado solo, Europa es un proyecto político, social y económico. Y en lo político se basa sobre algo que es la democracia y los valores de democracia y respeto a los derechos humanos. Por eso creamos en Europa el Consejo de Europa, que es un organismo para defender los derechos humanos especialmente, incluso con un tribunal
que puede condenar a un país miembro que no lo respeta. Es decir, no son palabras, hemos creado porque sabemos el peligro que supone hablar pero no actuar. Y entonces ningún país miembro de la Unión Europea, del Consejo de Europa, puede serlo si no respeta esos principios esenciales. No entra en el bloque. Y desgraciadamente ahora, en algunos de los países miembros, vemos que hay debilidades, que hay tomas de posiciones que no siempre coinciden con esos valores fundamentales. Pero el gran bloque mayoritario los defiende a bloque y aparta a estos para que reflexionen, ¿no? Llámese Hungría o llámese cualquiera de estos países que no acaban de entender algunos de los valores esenciales. Pero dentro de eso la paz es esencial. Y la paz no se consigue si no coincidimos en que no podemos tener un desarrollo económico y social sobre unas diferencias sociales y económicas que siembran el odio y que siembran la desesperación y que siembran el revanchismo y que siembran la sensación de que yo no soy igual que los demás, yo no tengo las mismas oportunidades que los demás. Entonces ahí nunca habrá paz. Es lógico, no podrá haberla. Por lo tanto, la paz no es solamente la ausencia de confrontación armada, violencia física. La paz es también una falta de violencia social, una falta de igualdad de oportunidades para todos, para progresar económica, socialmente, culturalmente, para sentirme tan ciudadano como el que tiene más oportunidades. Si la sociedad en la que vivo me permite, aunque yo haya nacido en el seno de una familia con menos posibilidades económicas, pero me permite tener un desarrollo como ciudadano igual que el que ha tenido una situación económica mejor, ahí hay un factor de paz social. Si yo soy condenado siempre a ser un paria social, entonces no habrá paz. Claro. Habrá fuerza que me obliga a ser un paria social, pero no habrá paz social, no habrá sociedad justa, no habrá democracia de verdad. Es correcto, doctor. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Nos faltaron todavía muchas situaciones por tocar y pues bueno, antes de terminar o previo a terminar, quiero agradecerle mucho el hecho de haber aceptado este podcast con nosotros y pues bueno, que nos acompañara y pues bueno, que esté aquí en Morelia con nosotros y que vaya a participar pues bueno, también con nosotros en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ha sido un placer, encantado. Le agradezco mucho, doctor. Gracias a usted. Y pues bueno, despedimos al doctor Álvaro Gil Robles y Gil Delgado. Y pues bueno, este programa, como siempre, se nos quedan bastante cortos los programas, pero pues bueno, se abordaron temas muy importantes y sobre todo queremos agradecerles desde allá, desde casa, desde el trabajo, desde cualquier espacio que nos estén escuchando. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Y pues bueno, desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, muchas gracias.